Hola, soy Eduardo Acosta y en este video se expondrán los conceptos de superposición de ondas, focalizando la atención en la superposición de ondas armónicas. Además, analizaremos los efectos de batido y de interferencia. Consideremos el problema de obtener la perturbación total que se produce cuando dos ondas distintas llegan a un punto P. Como distintas me refiero a que están producidas por dos fuentes independientes pero del mismo tipo. Por simplicidad, supondremos que el medio es homogéneo y uniforme, de forma que la velocidad de propagación de las ondas es constante. La onda 1 está producida por el generador 1. Esta onda viaja esparciéndose en todo el espacio con su velocidad v1. En el punto de observación P, podríamos describir la onda con la función de onda psi sub 1, que es función de la distancia de la fuente al punto de observación y del tiempo. Ahora pensemos en el segundo generador, el generador 2, que produce la onda 2 que viaja en el espacio con su velocidad v2. Si no existiera la onda 1, la perturbación que veríamos en el punto de observación P sería psi2, que es función de R2 y del tiempo. Si dos ondas están viajando en la misma zona del espacio, cada perturbación viaja en forma independiente de la otra, como si la otra no existiese. Aceptando el principio de superposición, en el punto de observación P, la perturbación total es la suma de las perturbaciones de cada una de las ondas. Esta suma puede ser una suma algebraica o vectorial de acuerdo al tipo de perturbación. Para simplificar el problema, consideremos que los dos generadores son armónicos y que las ondas son ondas escalares del mismo tipo y que viajan con la misma velocidad. El generador 1 emite una onda escalar de la forma A1 coseno de la fase 1. La fase 1 se puede escribir como el vector número de onda por el vector que une el generador con el punto de observación menos la pulsación por el tiempo. La pulsación está relacionada con la frecuencia y el periodo del generador. La fase inicial depende del estado del generador a tiempo cero. Supondremos que el generador 2 también emite una onda armónica de características similares a la producida por el generador 1. Cada onda viaja en forma independiente y en el punto de observación calcularemos la expresión de la perturbación total. Para realizar la cuenta supondremos, sin pérdida de generalidad, que una de las dos ondas tiene una amplitud mayor. Emplearemos el valor de la amplitud media A y la diferencia entre las amplitudes delta A para llegar a una expresión que permita realizar la cuenta algebraica. Como vemos, la onda total se puede escribir como la suma de dos términos, uno proporcional a la amplitud media A y el otro proporcional a la diferencia delta A. Para poder llevar a cabo las operaciones matemáticas que están entre paréntesis, vamos a emplear las igualdades trigonométricas de la suma y diferencias de cosenos. Introduciendo estas ecuaciones, la perturbación total se puede escribir en función de la fase media y la diferencia de fase entre las ondas 1 y 2. Veamos ahora el comportamiento de la perturbación en el punto de observación. Este es un gráfico de la onda total en el punto de observación en función del tiempo. Esta figura se realizó superponiendo dos ondas armónicas. La onda 1, de amplitud 1.2 y frecuencia 4.75 Hz, la onda 2, de amplitud 2 y frecuencia 5 Hz. Las unidades de las amplitudes dicen UA porque no interesa cuál es la magnitud que describe la perturbación, que puede ser densidad, presión, desplazamiento, etc. Se puede observar que hay dos patrones de frecuencia distintos. Una oscilación de alta frecuencia, que se corresponde con la frecuencia promedio de las ondas incidentes, y también podemos ver que la amplitud de la onda tiene una oscilación de menor frecuencia. Notemos que la amplitud de la onda resultante depende del tiempo. Cambia a medida que transcurre el tiempo y entonces decimos que la amplitud de la onda está modulada. La amplitud de la onda alcanza valores máximos, A más delta A, que son la suma
de A1 y A2, y que dan lugar a los valores máximos y mínimos de la perturbación. La amplitud tiene un valor mínimo, A menos delta A, que en este caso es A2 menos A1. La curva que describe la modulación de la amplitud se llama envolvente de la onda. Como se puede observar, la envolvente es una función periódica de frecuencia menor que la frecuencia media e igual al valor absoluto de la diferencia de frecuencias de las ondas 1 y 2. Especiales cuando nos encontramos en presencia de dos ondas de la misma amplitud. La superposición de dos ondas de la misma amplitud tiene una expresión más simple porque desaparece el término proporcional a la diferencia delta A. En la gráfica se puede observar el resultado de la superposición para el caso de dos ondas de amplitud 2 y frecuencias 3.2 y 4 Hz. Se puede ver que la amplitud alcanza valores máximos 2A y el valor mínimo es 0. Esto significa que hay instantes de tiempo en el cual no se observa perturbación por más que haya dos ondas viajando. Ahora veamos cuál es la intensidad de la onda total en el punto de observación. Para esto recordemos que la intensidad de las ondas es un promedio temporal del flujo de energía. Vimos en clases anteriores que está relacionada con el cuadrado de la amplitud, la velocidad de la onda, la densidad del material y el cuadrado de la pulsación. Esta pulsación es la pulsación calculada a partir de la frecuencia media. Si en el punto de observación la onda total tiene esta forma, la intensidad de la onda alcanzará valores máximos y mínimos. Si tenemos un instrumento que detecte intensidad de las ondas, por ejemplo nuestro oído para el caso de ondas sonoras, veremos que la intensidad cambia con el tiempo. Estos cambios periódicos en la intensidad se dan con la frecuencia de la envolvente, el módulo de la diferencia de las frecuencias de la fuente. En el caso en que sean ondas sonoras, estos cambios de intensidad los podemos escuchar siempre que la diferencia de frecuencias entre ambas ondas no difieran en más de 16 Hz. Cuando podemos escucharla, decimos que estamos en presencia del fenómeno de batido. El fenómeno de batido es el que se usa comúnmente para afinar instrumentos. En esta animación se muestran dos generadores armónicos que producen una perturbación. Esta perturbación se hace en la superficie del agua, empujando la superficie hacia arriba y hacia abajo. Este experimento se denomina cuba de onda. Las zonas claras corresponden a los máximos de la onda y la zona oscura a los mínimos. Los generadores tienen dos frecuencias distintas, de 18 y 12 Hz. Podemos observar que cada onda viaja en forma independiente. Observemos que hay zonas grises. Estas zonas grises viajan alcanzando al observador a intervalos temporales regulares. Las zonas grises se corresponden con los puntos donde la onda total es cero. La intensidad de la onda total en la posición del observador cambia en el tiempo con una frecuencia de 6 Hz. Ahora consideremos la superposición de ondas del mismo tipo pero de diferentes características. En este caso vamos a trabajar con dos ondas armónicas unidimensionales de frecuencias F1 y F2 que tienen la misma amplitud pero viajan a diferentes velocidades V1 y V2. La superposición de ambas ondas en el punto X sigue la siguiente expresión. Si nos detenemos en el término coseno de phi medio, podemos ver que el argumento de esta función se puede escribir como k0 por x menos omega 0 por t. Esto se corresponde con una onda progresiva de número de onda igual al valor medio de los números de onda y una pulsación igual al valor medio de las pulsaciones. La velocidad de esta onda se conoce como la velocidad de la fase de la onda total. Si centramos nuestra atención en el término que corresponde con la diferencia de fases, podemos ver que su argumento es una función de la posición y del tiempo del tipo que vemos en ondas. Kg por x menos omega g por t,
donde el número de onda kg es la semidiferencia de los números de onda de las ondas viajeras, y omega g es la semidiferencia de sus pulsaciones. Podemos ver que es una onda que viaja con velocidad Vg, que denominamos velocidad de grupo, que se calcula como el cociente de la pulsación y el número de onda. Esta onda puede ser progresiva si F1 es mayor que F2 o regresiva si F1 es menor que F2. En esta imagen se observa una animación que muestra la diferencia entre la velocidad de fase y la velocidad de grupo. El gráfico es la onda en función de la posición para distintos instantes de tiempo. El punto rojo es un punto en el que la fase media tiene un valor constante. Podemos ver que se desplaza hacia la derecha con la velocidad de fase de la onda total, que es el promedio de las velocidades de las ondas que dan origen a la superposición. El punto verde es un punto donde la diferencia de fase se mantiene constante. Es un punto de la envolvente que se desplaza en las direcciones de las X negativas. Esto se debe a que la lección de F1 es menor que F2. La velocidad de grupo es la velocidad con que se mueve un punto de la envolvente. En esta fotografía se muestran dos generadores armónicos que producen perturbaciones en la superficie de un recipiente que contiene agua. Cada generador funciona moviendo la superficie del agua hacia arriba y hacia abajo en forma perpendicular a la superficie. Este dispositivo se conoce como cuba de ondas. En este caso, ambos generadores están funcionando con la misma frecuencia. En la fotografía se pueden ver las zonas claras, donde se encuentran los máximos, y las zonas oscuras, donde se encuentran los mínimos de cada onda. Cada uno de estos círculos es un frente de onda y la distancia entre frentes de ondas consecutivos es la periodicidad espacial, o sea, la longitud de onda. Si tuviéramos una filmación, veríamos que estos círculos se desplazan a velocidad constante, la velocidad de la onda alejándose de las fuentes. También se pueden apreciar regiones de color gris. Estas regiones son los puntos de la superficie del agua donde la suma de ambas ondas es cero. Vamos a ver un poco más adelante que, bajo ciertas condiciones, estas zonas no cambian de posición cuando transcurre el tiempo. Veamos ahora cómo podemos explicar este efecto con lo que vimos de superposición. En el punto de observación, las ondas viajan distancias distintas. Tengamos en cuenta que, cuando nos alejamos de la fuente, la amplitud de la onda disminuye porque la energía se distribuye en círculos de mayor diámetro. Pese a esto, vamos a considerar que en el punto de observación la amplitud de ambas ondas son iguales. Con esta simplificación, la onda total se puede escribir en una forma simple, donde la diferencia de fase depende de los caminos. Delta phi sub 0 es la diferencia de fase de los generadores. La superposición es cero cuando el término de coseno de delta phi es cero, es decir, cuando delta phi es un múltiplo impar de pi sobre 2. Cada una de estas líneas se corresponde entonces con un valor de esta diferencia de fase. Pi sobre 2, 3pi sobre 2, 5pi sobre 2. Las frecuencias son iguales y la diferencia de fase de las fuentes es una constante. La diferencia de fase de las ondas dependerá de R1 y R2, pero no del tiempo. En este caso, las zonas donde la superposición de las ondas se anula no cambian en el tiempo. Esto significa que las zonas grises están siempre en la misma posición. Dos fuentes que cumplen con la condición de que tienen la misma frecuencia y que su diferencia de fase inicial es una constante, se llaman fuentes coherentes. Cuando tenemos fuentes coherentes, vamos a ver zonas donde la superposición de ambas ondas da una perturbación total mínima o nula para todo instante de tiempo. Cuando estamos en presencia de fuentes coherentes, ocurre el fenómeno de interferencia. La interferencia se refiere a que aparecen zonas en el espacio donde la superposición de las ondas se anula para todo instante de tiempo. En esas zonas decimos que ocurre la interferencia destructiva.
También encontraremos zonas donde la superposición de ambas da lugar a una onda de la mayor amplitud posible. Y esto ocurre para todo instante de tiempo. En estas zonas decimos que ocurre interferencia constructiva. En las zonas donde hay interferencia destructiva, la intensidad de la onda total es nula o tiene un valor mínimo. En cambio, donde hay interferencia constructiva, la intensidad de la onda total tiene el máximo valor posible.